Buenas tardes, hermanos. Gracias nuevamente por abrir sus hogares para reunirnos virtualmente y estudiar un poquito acerca de la palabra de Dios. Que sea el Señor y su Espíritu Santo que nos revele una porción de la palabra que pueda hacerse vida en nosotros y que nos transforme, que nos explique a lo que nos enseñe conforme a su misericordia. Mire, meditando, hay un verso en la Biblia que a mí me encanta de alguna manera la respuesta que el Señor Jesús le da. Si me acompaña a Marcos 9, 22 al 25, dice: y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Si usted se recuerda el pasaje en los versos anteriores, la palabra relata cómo este papá, desesperado porque su hijo tenía un espíritu inmundo, estaba endemoniado, lo lleva ante los discípulos de Jesús y estuvieron orando y orando por el muchacho y no pasa nada. Y cuando ve a Jesús se le acerca y pasa lo que leímos aquí con anterioridad. Pero a mí me encanta, primero de alguna manera, cómo llega el papá y se le presenta y le dice: Señor, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y mire, estaba pidiendo misericordia, que es algo bueno, pero estaba pidiendo mal. Y Jesús, en su infinito amor, creo yo, ¿verdad? En vez de regañarlo, ¿verdad? Porque cualquiera, imagínense que se le acerque a usted, su hijo, y le dice: papá, mira, si tú podés hacer tal cosa, la harías. Y tal vez es algo tan sencillo para usted como: papá, si me puedes amarrar los zapatos, me los amarrás. De alguna manera es como un insulto, decir: ¿cómo no te los voy a poder amarrar, verdad? Algo así entiendo yo, que se acerca este hombre con Jesús y le dice: Señor, si puedes, haz algo. Y me encanta, como le digo, la respuesta de Jesús, así ya, entre molesto y en broma: ¿cómo que sí puedo? Como diciéndole: ¿quién te crees que soy yo? ¿Qué hay imposible para mí? Y mire, y aquí es donde quisiera profundizar en algunas, vamos a sacar algunas palabras de los versos acá para entender por qué se molestó el Señor Jesús con lo que el hombre le dijo y sobre todo analizar que a veces, muchas veces tenemos nosotros esas actitudes en nuestra vida que impiden que el poder de Dios se manifieste y lo podamos presenciar. Mire, el Señor Jesús en el tiempo que estuvo en la tierra demostró repetidas veces que tenía el poder suficiente para levantar muertos, para devolver la vista a ciegos, para librar endemoniados. Había ya liberado a varios. Y el hombre viene y le dice: si puedes. Y mire, realmente el que estaba impidiendo de alguna manera que el poder de Dios se manifestara y que su hijo fuera libre, era el hombre. Este hombre que no conocía el poder de Dios, que en medio de todo lo que vamos a ver, pues era falta de fe y muchas cosas, pero limitaba el poder de Dios. Mire, cuando dice: si tú puedes hacer algo, esa palabra puedes es la palabra griega 14:10, que es dunamai, que significa ser capaz o posible. Entonces, mire, vamos a ver cada significado, pero aquí le estaba diciendo: Señor, si eres capaz de hacer algo, imagínense, ¿qué le está diciendo al Señor? Mira, esto sí está complicado para ti, pero si eres capaz, hazlo, ¿verdad? Miren, yo me acuerdo cuando trabajaba en lo secular, bromeábamos entre los compañeros, era cuando había que hacer algo, se le acercaba alguien, algo que hacía uno constantemente, se le acercaba alguien y le decía: mira, ¿será que vas a ser capaz de hacerlo? Pero era una especie de broma, ¿verdad? Como diciendo: hazlo, pero era una broma decir: no creo que puedas hacerlo, ¿verdad? Pues de alguna manera eso le están diciendo: Señor, ¿será que eres tú capaz de hacer algo? Como diciendo: ¿será que todavía te quedan fuerzas? ¿Será que todavía tienes poder? Significa también tener poder, significa que es poderoso, significa capaz de hacer algo, o simplemente ser capaz o poderoso. Entonces realmente, ya viéndolo así, desapasionadamente, digamos, lo que el hombre le está diciendo al Señor Jesús era una especie de insulto, diciendo al Señor: ¿será que eres poderoso para que mi hijo sea libre? ¿Será que tú tienes el poder para hacerlo? Ya tus discípulos ya probaron y no pudieron. ¿Será que tú sí puedes? Imagínense cómo se habrá sentido el Señor Jesús en ese momento, aunque yo creo que Él, como participó de nuestra naturaleza humana, pero a diferencia de nosotros sin pecado, por eso fue su respuesta, no fue un regaño, sino que fue así como una especie de: ¿qué te crees que soy, verdad? Soy poderoso, pero sí puedo. Entonces él entendía esa duda, él entendía esa necesidad del hombre de dudar y de cuestionar todo, que no es que sea buena, pero que nos quiere enseñar el Señor Jesús por medio de esta palabra
a que vayamos venciendo eso y depositemos toda nuestra confianza en aquel que es todopoderoso. Mire, el Señor Jesús en la tierra pues tomó naturaleza de hombre, pero era Dios, es Dios y es todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Mire, cuando le dice también, Señor, si tú puedes, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, estaba pidiendo mal, estaba diciendo de alguna manera, reconozco que no lo merezco, reconozco que no soy digno, pero si tu misericordia me envuelve y me alcanza, voy a salir bendecido, voy a salir privilegiado. Sin embargo, estaba pidiendo el favor de Dios de la manera incorrecta. Si usted me acompaña a Hebreos 4:16, dice, por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos la gracia para el oportuno socorro. Mire, él estaba pidiendo misericordia. Y aquí la palabra nos dice cómo debemos de acercarnos al trono de gracia para alcanzar esa misericordia. Y dice, confiadamente. Hemos estudiado en otras oportunidades qué es confianza, qué es confiadamente. Y es el reconocer, en resumen, lo vamos a mencionar acá, es el reconocer que con la persona, en este caso no persona, pero con el Dios Todopoderoso, al trono al que nos estamos acercando, podemos confiarle nuestra vida completa. Podemos confiarle nuestro futuro, nuestro pasado, nuestras situaciones más difíciles, porque Él, aparte que tiene todo el poder para hacerlo, nos ama. Y no hay nada que lo limite. Mire, nada es imposible para Dios. Nada puede limitar su poder. Ninguna circunstancia humana, ningún gobernante, ninguna situación puede hacer que esto se pare. Si usted recuerda, en la época, en el nacimiento del Señor Jesús, la profecía decía que Él tenía que nacer en Jerusalén. Y Dios hace que un gobernante levante un edicto para hacer que todos los nacidos en Jerusalén regresaran. Y los papás de Jesús regresan a Jerusalén. Mire, Dios mueve voluntades. Dios da órdenes que nadie se puede resistir. Entonces, ¿qué habrá imposible para Él? El problema de nosotros es a veces como en ese hombre, que creemos, pero limitamos el poder de Dios. Creemos que la situación que tenemos enfrente, ya sea una enfermedad, ya sea falta de trabajo por mucho tiempo, ya sea situaciones contrarias a nuestra voluntad, ya sea incluso un juicio o un dictamen contrario humano, pensamos que no hay nada que lo pueda cambiar. Sin embargo, Dios, que como el Señor Jesús, que es Dios también, ¿verdad? En la tierra daba orden y hasta los vientos, dice, y la mar le obedecían. Dios puede dar la orden y no hay quien se le oponga, no hay quien se le resista, no hay gobernante, no hay situación económica, no hay pandemia, no hay enfermedad, no hay nada que se pueda resistir a la voluntad de Dios ni que se le pueda oponer. Entonces, cuando nos dice aquí en Hebreos 4:16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Esa palabra confianza involucra fe, involucra certeza en el que está sentado en el trono, tiene todo el poder para obrar, como dice también Romanos 8:28, todas las cosas de acuerdo a nuestra bendición, a nuestro beneficio. Él tiene el poder y dice que va preparando todo para el bien de los que le amamos. Así que cuando nos acerquemos a Dios, como lo hizo este hombre para pedir el milagro, la sanidad, la liberación de su muchacho, acerquémonos confiadamente en el poder de Dios. Y no por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad, vayamos a limitar que el Dios poderoso se manifieste en nuestra situación. Acompáñeme a Marcos 11:22 al 24. Mire cómo es esta versión, la traducción del lenguaje actual. Dice, Jesús les dijo, confíen en Dios. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucederá. Solo deben creer que ya está hecho lo que están pidiendo. Entonces, mire, confíen en Dios. Esa es la primera situación o la primera actitud que debemos de tener nosotros para poder recibir el milagro, para poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para que podamos ver lo que estamos clamando a Dios. Es acercarnos confiadamente, con seguridad en Dios, sin dudar. Mira, ahí es donde flaqueamos y donde fallamos encarecidas veces. Y yo les vuelvo a hablar de la fe, porque como les he comentado, me apasiona el tema de la fe, me llama la atención porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe involucra tantas cosas, y entre las cosas que involucra es no dudar. No dudar con incredulidad, como lo mencionábamos, que menciona Hebreos acerca de Abraham.
Entonces, cuando nos acercamos a Dios, no debemos de permitir que haya duda, no debemos de permitir la incredulidad, no debemos de dudar, sino acercarnos confiadamente y presentar nuestra petición, aunque todo lo que estamos pidiendo sea contrario, aunque todo lo que estamos suplicando delante de Dios, todo alrededor sea adverso a lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, puede ser que hay un diagnóstico médico que diga terminal y diga tu vida se acabó, te quedan 3, 4 meses de vida y tú tienes temor de acercarte al trono de la gracia confiadamente porque dirás, bueno, si ya el médico dijo, ya no hay vuelta de hoja. Y miren, le recuerdo al rey Ezequías con un diagnóstico de muerte, no de un médico, sino de parte de Dios, pero que el clamor de ese hombre movió el corazón de Dios para que fuera cambiado su diagnóstico y se le concediera misericordia por 15 años más. Entonces, cualquier situación, incluso una condena de alguien tal vez injustamente en una cárcel, una sentencia ya dictada, Dios puede cambiarla. Para Dios no hay nada imposible y no hay quien pueda oponerse a la voluntad de Dios. Nadie puede oponerse y hacer lo contrario si Él decide que así sea. Entonces, acerquémonos con confianza. Si tienen confianza, dice, y no dudan del poder de Dios, ahí es donde debemos de pensar cuando venga la duda a nuestro corazón, recordar a este hombre que hablábamos, que se acercó con Dios y le dijo, Señor, si tú eres capaz, Señor, si tú puedes, había duda en su corazón, porque más adelante vamos a verlo cuando Él le dice, creo, ayúdame en incredulidad, Él reconoce que sí había dudado, Él reconoce que tal vez había oído del Dios Todopoderoso, tal vez había oído de Jesús y por eso se acercó a Él, pero se recordó todas las veces en que tal vez su muchacho había ido con perdónenme, pongamos la comparación, ¿verdad? Pero fue con un psicólogo, fue con un doctor, le dieron pastillas de esto, le dieron medicina a lo otro y probó todo lo que podía para ser libre y no lo había conseguido. Pero no había ido con el único que tiene el poder de librarlo, con el único que tiene la autoridad para ordenar a los demonios que salieran del muchacho. Entonces, cuando Jesús viene y le contesta, ¿cómo si puedes? Al que cree, le dice, todo es posible. Y esa palabra cree es la palabra griega 14:10, que es pisteuo, que significa tener fe en o con respecto a una persona. Confiar específicamente a Cristo, el bienestar espiritual de uno. Encomendar, creer hasta el punto de confiar totalmente. Y entonces, mire, aquí podemos ver un montón de situaciones más. Tener fe, dice, con respecto a una persona. Y entonces cuando nosotros nos acercamos confiadamente a Dios, como hizo el hombre, nos vamos a acercar a creer en el poder de Dios, no en la situación, no en lo que nos han dicho ya, no en las veces que lo hemos intentado, no en en lo que estemos viviendo en torno nuestro, sino en el poder de Dios. Dice, confiar específicamente a Cristo, el bienestar espiritual de uno. Entonces, mire, cuando decimos creer, estamos entregándonos toda nuestra vida, entendiendo que Él es el dueño de nuestra vida, que Él conoce y ya escribió nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Si nosotros nos acercamos con esa confianza, decir, Señor, esto es mi petición, haz tú conforme a tu plan perfecto, conforme a tu propósito, entendiendo que Él va a obrar. Como dice Romanos 8:28 nuevamente, todo para el bien de nosotros. Él va a mover lo que tenga que mover, montañas, gobernantes, autoridades, diagnósticos, enfermedades, lo que sea. Él lo va a mover para que nosotros podamos salir librados y victoriosos en la petición que estamos poniendo. Y dice, encomendar, creer hasta el punto de confiar plenamente, totalmente. Y ahí es donde nos cuesta el abandonar nuestra petición y decir, bueno, Señor, aquí está. Yo voy a hacer mi parte y voy a reposar. Y si todo se empieza a dar contrario, adverso, yo voy a seguir confiando hasta que tu respuesta llegue, hasta que tu petición sea contestada, ya sea sí o no, porque tampoco es que nosotros vamos a presentar la petición y vamos a recibir la respuesta que nosotros esperamos. Vamos a recibir la respuesta que Dios de antemano ya preparó, que sabe que es lo mejor para nosotros. Porque a veces uno quisiera esta salida, pero luego vamos a ver que la que Dios tiene es mejor. Porque dice que Él va más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mire, el verso que leímos cuando el hombre le responde, creo, ayúdame en incredulidad, vamos a verlo en estas versiones. Marcos 9:24, la Nueva Versión Internacional dice, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Entonces, mire, lo que estaba, eso entiendo yo, lo que estaba impidiendo la manifestación del Dios Todopoderoso para hacer libre a su hijo era la poca fe de ese hombre.
Y a veces nuestras actitudes, tal vez decimos, yo tengo fe y me aferro a mi fe, me aferro a mi promesa, pero realmente lo que hay en el fondo es una poca fe, una fe muy débil. Y no es para sentirse, pues, de alguna manera triste, decir, Señor, yo no voy a poder conseguir mis bendiciones porque mi fe es muy poca. Porque cuando vamos a la palabra, y si usted le voy a dejar tarea para esta semana, para que usted escudriñe en la palabra, busque en la Biblia las veces en que el Señor de alguna manera reprende a las personas y le dice hombres de poca fe. Y a la par de eso, vamos a ver que aún así hizo milagros con esa poca fe que tenían. Con un poquito de fe, era todo lo que necesitaban para poder recibir el milagro. Entonces, no quiere decir que nos quedemos en ese estadio de poca fe, sino que le creamos al Señor y le pidamos, así como este hombre, Señor, yo creo, mi fe es muy poca, ayúdame. Ayúdame porque tú eres el que da el querer como el hacer. Ayúdame derramando de tu gracia para que yo pueda vencer esta poca fe y pueda avanzar a una fe madura, a una fe más grande, a una fe que pueda mover montañas, a una fe que no dude. Mire, estamos viviendo un tiempo que esperamos, que anhelamos un derramamiento de gracia sobrenatural. Y esa gracia nos va a ayudar a poder vencer todas aquellas áreas que no hemos logrado vencer. Entonces, acerquémonos confiadamente a ese trono de gracia y digámosle, Señor, ayúdame. Yo reconozco que así como ese Padre, creo, pero que a veces dudo, que a veces mi fe no es suficiente. Ayúdame en mi incredulidad. Mire, la Nueva Traducción Viviente dice, al instante el Padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y me llama la atención esta versión porque dice al instante, cuando el Señor le dice, todas las cosas son posibles para el que creo. Mire, no dudó, no tardó y le dijo, Señor, ayúdame. Creo, ayúdame a superar esa incredulidad. Reconozco que en mí todavía me cuesta, reconozco que tal vez soy como menciona la palabra, aquel hombre de doble ánimo, ¿verdad? Que ahorita sí, ahorita no, ¿verdad? Que voy gozoso hoy creyendo que voy a recibir y luego me hago para atrás. Ayúdame a vencer esa incredulidad. La Biblia, en lenguaje sencillo, dice, enseguida el Padre gritó, sí confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él. Entonces, mire, esta versión también me gusta mucho, como dice, ¿verdad? Porque hablábamos de fe y lo ligábamos a la confianza en Dios, a la confianza en el poder de Dios, a la confianza en que Dios nos tiene en su mano y que todo lo que hemos vivido no se ha salido de sus manos, no se ha salido de su plan. Y no importa la situación tal vez difícil, adversa que estés atravesando en este momento, Dios tiene cuidado de ti. Y si tú le confías en tus manos, su vida en tus manos, vas a poder decir y vas a poder hacer tuyo lo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas Dios las va preparando para bien de los que le aman. Mire, yo le voy a compartir algo que vivimos con mi esposo hace muchos años y que en el momento pues fue tal vez duro, difícil, pero que luego entendimos este verso o se hizo vida y nosotros todo va preparando Dios para el bien de los que le aman. Mi esposo trabajó por años en una empresa bastante estable, bastante sólida y pues un tiempito antes de como en el 2012, pensábamos en que era tiempo de independizarse y él se salió, pusimos nuestra empresa y empezamos a trabajar en ella. En la empresa pasaron dos situaciones donde vamos a ver cómo Dios va preparando todo para bien, pero en la empresa donde estaba él tenía muy buen seguro médico y cuando empezamos la empresa pues tuvimos la intención de adquirir un seguro médico y nunca lo hicimos. Al año de haberse salido, mi esposo fue que empezó a padecer de pues la enfermedad que le dijeron que pues el cáncer y todo lo que pasamos, pero cuando le dieron el diagnóstico, le dieron un diagnóstico de aneurisma y tenía que irse a hospitalizar y la operación en un lugar, pues en Unicar, que no es un lugar, un hospital privado, digamos, siendo ahí nos salía como en 95,000 quetzales, que pues uno no tiene el ahorro por lo general, ¿verdad? Y pensábamos en ese momento, hace un año tenía seguro y mira, en este momento vino la situación sin entender que Dios iba preparando todo para el bien de los que le aman. La cosa es que Dios incluso abrió la puerta para que entráramos al hospital y no tuvo que pagar ni un centavo. Miren, en el hospital le atendieron el problema que al final no era ese, pero estaba todo lo que necesitaban porque pues, en la emergencia se le fue una arteria y tenían todo lo necesario por el mal diagnóstico, digamos, con el que había ido para ser atendido en el momento. Gracias a Dios se dio, salió, Dios le dio la victoria de la enfermedad, pero cuando analizamos después de la situación del seguro y que mira, en el momento que nos agarró y todo, pues no tuvimos que pagar, gracias a Dios. Pero nos decía el doctor con el tiempo que si nosotros hubiéramos tenido un buen seguro y hubiéramos ido a un hospital, el mejor de Guatemala, si usted quiere,
por el seguro, que pues sí podíamos hacerlo, mi esposo no hubiera salido de ahí. Porque en ningún hospital de Guatemala, incluso me decía, en algunos Estados Unidos, no hubieran estado preparados con la prótesis que él necesitaba y tenía las plaquetas, tenía la sangre preparada por el mal diagnóstico. Entonces, ¿cómo el estar sin seguro? Que parecía una situación pues difícil. Lo libró a él y lo preparó para llegar al lugar donde necesitaba y pues el Señor hizo todo para bien de los que le aman. Esa fue una parte. Después empezamos con la empresa, pues en medio de su recuperación y todo, y la empresa donde él estuvo lo empezó a contratar para varios trabajos y gracias a Dios pues nos ayudó y empezamos a trabajar y mire, cada vez el incremento de trabajo fue grande, gracias a Dios. Y de repente la empresa donde él había trabajado por años quebró y nos quedaron debiendo, de verdad, muchísimo dinero que decíamos nosotros después con mi esposo, o sea, otra vez uno ve lo negativo y no ve lo que Dios ha ido preparando por detrás. La empresa se disolvió y todos los que trabajaron ahí tuvieron que buscar trabajo en diferentes lugares. Y mire, así pasamos un momento de prueba, un momento difícil, ¿verdad? Pero luego esa gente que estaba afuera, que había trabajado con mi esposo, nos empezaron a llamar y a contratar. Se fueron, gracias a Dios, muchos de ellos a empresas grandes por el récord que tenían y nos empezaron a dar trabajo de esas empresas grandes. Entonces ahora nuestro cliente ya no era uno, sino que eran varios de empresas grandes. Entonces, ¿cómo? Pues tal vez el momento no entendimos, como le digo, como que la empresa quebró y esto, pero cómo Dios fue levantando y fue preparando todo para el bien de los que le aman. Y entonces es cuando nosotros debemos de caminar confiadamente, creyendo y reposando en el Señor, que Él va obrando. Tal vez no vemos, tal vez no entendemos, como dice un corito, ¿verdad? Aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Él está trabajando, pero si nos acercamos con fe, con confianza, con certeza a ese trono de gracia y misericordia, sin dudar, vamos a empezar a experimentar el poder de Dios en cada una de nuestras vidas. Entonces, digámosle al Señor, de veras, Señor, yo confío, pero ayúdame a confiar más en ti. Mire, esa palabra que vimos que acabamos de analizar, que decía, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi poca fe, esa palabra es la palabra griega 570, que es incredulidad o apistia, y significa falta de fe, incredulidad. Y mire, me llama la atención esta definición, infidelidad o desobediencia, dudar o poca fe. Entonces, mire, recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Recordemos que con poca fe, pues aunque vemos milagros, no es el estado óptimo para nuestra vida. Pero cuando habla aquí de infidelidad, mire, Dios es fiel con nosotros. Dios nunca nos ha dejado a pesar de nuestra poca fe, a pesar de nuestra incredulidad. Pero nosotros, al dudar de Él, estamos siendo infieles. Estamos siendo desobedientes según esta definición. Entonces, cuando este hombre reconoce, Señor, creo, ayúdame en incredulidad, donde empezamos el verso, era como cuando Jesús le dice, ¿cómo que sí puedo? Claro que puedo. Esa duda de ese hombre de alguna manera, pues pienso que por eso se molestó el Señor Jesús, o esa fue su respuesta, ¿verdad? Porque no solo estaba diciendo, Señor, si ahí te encargo que sí puedo, ¿verdad? Si eres capaz, ayúdame, sino que de alguna manera ese hombre estaba siendo infiel, estaba siendo desobediente a la orden, al mandato de creer, de confiar, de esperar en Dios, y Dios nunca falla. Su palabra dice que si nosotros somos infieles, Él permanece siendo fiel. Y miren, a veces nos creemos que no podemos acercarnos a Dios a pedirle lo que necesitamos y no nos acercamos confiadamente a ese trono de gracia porque creemos que le fallamos. Y sí, seguramente hemos fallado, pero sabemos que la misericordia de Dios se extiende para nuestra vida a pesar de nosotros. Y Dios no es que nos diga, no, hoy no te levantaste a orar en la mañana, hoy no te voy a escuchar. Dios está en ese trono de gracia, en ese trono de misericordia, para que podamos acercarnos a pesar de nosotros. Y acercarnos tal vez sí, primero reconociendo nuestra infidelidad, nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, las veces que le fallamos, pero confiadamente, porque Él es nuestro Padre amoroso. Y así como usted es un buen padre, aunque la Biblia dice que somos malos padres, ¿verdad? Pero así como usted es un buen padre con sus hijos y aunque a veces se portaron mal, aunque a veces le fallaron, aunque a veces lo que usted quiera, si su hijo se acerca, su corazón es movido a misericordia para con él, a una nueva oportunidad, a no dejar de amarlo. Imagínense, nuestro Padre bueno, nuestro Padre misericordioso, que es un Padre bueno, verdadero, ¿cómo no va a voltear su mirada a nosotros y auxiliarnos cuando más lo necesitamos, a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestra fe poca, a pesar de todo lo que le hemos fallado? Entonces, mire, nuestro Dios es un Dios de los imposibles. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso.
No hay nada que se resista a su poder, pero lo que sí puede frenarlo es nuestra falta de fe, es nuestra incredulidad, es nuestra duda. Si nosotros dudamos, podemos hacer que ese poder que estaba a punto de abrirse a nuestros ojos no se dé. Ese camino que estaba cerrado, esa puerta que estaba a punto de abrirse, no se abra por nuestra falta de fe. Y entonces ese hombre de veras no recibía el milagro para su hijo porque en él había incredulidad, en él había duda. No era culpa de los discípulos porque hasta los discípulos regañó, ¿verdad? Dijo, estos tus discípulos estaban orando y no consiguen nada. Y era él el que dudaba, era él el que necesitaba madurar en la fe. Mire, y nosotros que sabemos, que creemos en el Dios Todopoderoso, que sabemos que hasta el mar y los vientos, como dice Marcos 4:41, le obedecen. Nosotros podemos acercarnos y decirle, Señor, creo, ayúdame a no dudar, ayúdame en mi poca fe. Acompáñeme a Jeremías 32:27. Vamos a ver varias versiones de este verso. La Nueva Versión Internacional dice, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Mire, de veras, hermanos, cuando usted tenga un problema, una situación, algo que usted considera demasiado grande para usted, que usted considera que es algo imposible, recuérdele a su alma, a su mente y a su corazón este verso. El Señor, Dios de toda la humanidad, ¿será que hay algo imposible para Él? ¿Será que hay algo que Él no puede hacer? Yo creo que no. La respuesta está implícita. Entonces recuérdele a su alma. Cuando el enemigo venga, tal vez con dardos a su cabeza, a hacerle creer que de veras eso no vale la pena pedir por eso porque es muy grande, que usted no califica para ese puesto, que usted no se merece el favor de Dios para que le concedan lo que usted está pidiendo. Recuérdele a su alma, no hay nada imposible para Dios. Mira, la Nueva Traducción Viviente dice, yo soy el Señor Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Mire, en la primera dice, yo soy el Dios de toda la humanidad. En esta versión dice, el Dios de todos los pueblos del mundo. Y sabemos que es Dios el que pone y quita reyes, gobernantes, autoridades. Entonces, ¿será que hay algo imposible para Dios? ¿Será que hay algo demasiado difícil para Él? Mire, si hay un gobernante que se está oponiendo a que se cumpla la voluntad de Dios para tu vida, Él lo quita, Él lo mueve, Él da la orden, si Él es el Dios de todos los pueblos. No hay nada imposible para Dios. Y mire, y hay situaciones en las que pareciera que no hay salida, que no hay respuesta, que la situación no va a cambiar. Mire, es fácil hablar de nuestra Guatemala, ¿verdad? Y decir la corrupción, esto y lo otro, todo lo que está sucediendo. Pues sí, es fácil decirlo y señalarlo, pero el Dios de misericordia, el Dios que ha prometido que si su pueblo, sobre el cual su nombre es invocado, clama y se humilla, Él lo oirá desde los cielos y sanará nuestra tierra. Y puede sanar la corrupción, puede sanar la maldad, puede sanar todas las cosas que se han cerrado, digámoslo así, a favor de los hijos de Dios. Él puede dar esa orden para que eso cambie. Biblia, lenguaje sencillo, dice Jeremías, yo soy el Dios de Israel y de todo el mundo. No hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Y yo te dejo este pasaje para que tú, si quieres, lo escribas en algún papelito y lo pongas como recordatorio donde lo puedas ver y le cambies el nombre de Jeremías y le pongas tu propio nombre y le digas, Carol, yo soy el Dios de Israel y de todo el mundo. No hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Y ese recordatorio esté presente en tu vida, en tu mente, en tu corazón, cuando algo que sientas que es demasiado grande para que suceda, se te presente y tú digas, no, para mi Dios no hay nada imposible. Cuando sientas que hay caminos que no hay, Dios abre caminos donde no hay. Cuando sientas que el desierto se cerró y que no hay ríos, Dios abre ríos en el desierto. Dios abre sendas donde no hay. Acompáñeme a Hebreos 13:8, Nueva Versión Internacional, dice, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Y mire, ese es otro recordatorio para nosotros. Cuando leemos en su palabra los milagros que quedaron ahí plasmados, tanto en el pueblo de Israel como Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, esos milagros no son solo para que nos queden de recordatorio, de memoria, como un diario de lo que Dios hizo, sino que es un recordatorio para nosotros que así, de grandes, así de imposibles. Si Él levantó muertos, ¿será que no puede levantar a algún muerto ahora? ¿Será que no puede sanar enfermos? Aún de los que están, miren, en este momento que estamos viviendo algo tan difícil, aún de aquellos que están ya desahuciados en el intensivo, que ya les dijeron los doctores que no salen. Dios puede. Nosotros podemos impedir que eso pase si tenemos la actitud
como la de ese padre, con incredulidad, con duda. Pero si nosotros hoy le decimos, Señor, perdóname, y así como hizo ese hombre, al instante, decirle, Señor, perdóname, ayúdame en mi poca fe, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a no dudar, ayúdame a no ver el problema, sino a verte a ti. Mire, muchas veces vemos el diagnóstico, el problema, la situación como algo increíble, imposible, muy grande, y se nos olvida ver al que está sobre ese problema, que es nuestro Dios Todopoderoso, que es el Dios que abre caminos donde no hay, que es el Dios que cumple, el que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Mire, en el pueblo de Israel estaban a punto de que Faraón acabara con ellos, venía todo el ejército detrás de ellos y no había escapatoria. ¿Y qué hizo Dios? Abrió el Mar Rojo. Mire, lo hemos oído tanto que creo que se nos perdió de alguna manera el milagro tan grande, que un mar completo se parta en dos para que todo el pueblo pase en seco, sin siquiera mojarse, y que solo terminan de pasar y todos los que los vienen persiguiendo, que cae el agua sobre ellos. Mire, eso se puede trasladar físicamente para ahora, para nosotros, donde no hay salida, donde no hay esperanza, donde ya has intentado, tal vez estás sin trabajo desde antes de la pandemia y has intentado todo. Y tú dices, bueno, ya me cansé, Señor, no veo salida, tal vez me tengo que rendir. No te rindas. Dios no se ha rendido, Dios no te da como caso perdido, Él solo está esperando tal vez que podamos entender y rendir esa incredulidad, esa falta de fe, esa duda y decirle, Señor, creo, ayúdame a seguir creyendo que tú tienes el poder, que tú eres el Dios Todopoderoso y con eso conseguir que esa manifestación de poder que estaba esperando para recibirla llegue a tu vida. Miren, si usted se recuerda también, Daniel había levantado una petición delante de Dios. Y dice que desde el momento que él había pedido la petición, la respuesta había llegado, pero que había una potestad en los cielos que estaba impidiéndola. Y esa potestad pues la vemos como pues una potestad espiritual, pero muchas veces puede ser también potestades de incredulidad, de duda, de que están dardeando tu mente, tu corazón, y que en el momento, al instante, como ese hombre, que tú decidas rendirlas, doblegarlas y decirle, Señor, ayúdame, reconozco que están, ayúdame. Dios en su misericordia va a extender esa misericordia, como Él dijo, ayúdame. Si puedes, extiéndeme tu misericordia y ayúdanos. Él va a extender esa misericordia y esa gracia para que podamos vencer eso de una vez por todas y aferrarnos a la promesa, a la bendición que Dios tiene para con nosotros y para con nuestra vida, con una orden suya. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Mire qué bonita esta versión como lo dice. Podemos confiar en Dios, pero podemos confiar en que lo que Él nos ha prometido lo vamos a ver. Aunque la situación sea contraria, si Dios prometió un año de recuperación, aunque veas que en vez de recuperar estás perdiendo, Dios lo prometió. Agárrate a esa promesa. Puedes confiar en Dios y puedes confiar en que Él va a cumplir. Pero como dice, mantente firme, sin titubear. Y mire, si usted se recuerda cuando hablamos de Abraham, en Hebreos 11 decía, y Abraham se mantuvo sin titubear, sin dudar. ¿Cómo? Dándole la gloria a Dios. Cuando venga la duda, alaba al Señor, cántale alabanzas y dile, Señor, tú eres poderoso. Mi Dios, como dice un corito, ¿verdad? Abre caminos, cumple promesas, es luz en tinieblas. Así es mi Dios, cántale al Señor esas alabanzas. Recuérdales a tu alma esas promesas. Tu Dios es un Dios de imposibles. Tu Dios es un Dios poderoso. Sin dudar, sin titubear, puedes confiar en el Señor que Él cumple lo que ha prometido. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Entonces, mire, Dios no nos va a dar solamente lo que pedimos, porque nuestro Dios no es un Dios escaso. Nuestro Dios es un Dios de abundancia y de misericordia. Es el dueño del oro y la plata, es el dueño de riquezas. Él nos puede dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o llegamos a entender. Pero dice algo aquí, según el poder que obra en nosotros. Y ese poder lo podemos asociar al verso que leíamos del papá del muchacho endemoniado. Si ese poder es un poder de duda, digámoslo así, es un poder de incredulidad, no vamos a ver el milagro en nuestra vida, no vamos a ver el poder de Dios obrando en nosotros. Pero si vamos desechando eso, desarraigándolo a raíz de nuestro corazón, vamos a poder ver más abundantemente de lo que Dios nos ha prometido. Miren, muchas veces
lo que hemos vivido en el mundo antes de Cristo, digamos, antes de conocer al Señor como nuestro Salvador y nuestro Padre, nos pudo haber marcado. Tal vez tuviste una infancia, una niñez en donde tu figura paterna, tus autoridades te fallaron. Te prometían y tú esperabas como niño, ¿verdad? Que al niño usted le dice, mire, te voy a comprar tal cosa, mire, él ya lo da por hecho. Y cuando en el camino no se dio, ¿verdad? Te fallaron, te engañaron, te mintieron, no te cumplieron. Eso te fue formando tal vez a un interior con dudas, a un interior con reservas de alguna manera y tal vez mentalmente uno se preparaba y decía, por aquello de que no se dé, mejor no me ilusiono. Por aquello de que no se dé, mejor no hago esperanza. Por aquello. Y eso realmente es contrario a lo que Dios quiere para nuestra vida. Si Dios prometió, empecemos a verlo desde ya, lo que Dios ya nos dijo. Empecemos a dar gracias, aunque no lo hayamos recibido, porque Dios es fiel. Y no tenemos que tenerlo enfrente para poder agradecerlo, sino desde el momento que Dios prometió. Tenemos que tener la certeza de que fiel es para cumplir lo que prometió. Que Él no tiene limitaciones, que su poder no se suscribe a lo que está fácil de realizar, sino que realmente no hay nada imposible para Él. Él es un Dios de abundancia, Él es un Dios todopoderoso. Mire, así rapidito, en lo que nos queda todavía un poquito de tiempo, le quiero compartir un pequeño testimonio. Hace muchos años yo tenía el anhelo en mi corazón de hacer una página en internet para mujeres. Tener una sección dentro de alguna parte de la página de la iglesia o en algún lugar donde pudiéramos tener temas, enseñanzas o algo para la mujer integral, porque pues mujeres somos mamás, somos hijas, somos esposas, tenemos gustos, nos gusta cocinar, nos gusta hacer manualidades, nos gusta aprender, nos gusta estudiar la palabra y que tuviéramos segmentos diferentes para cada parte integral de esa mujer. Y mire, yo se lo puse al Señor, estuve intentando, hice mi página como 3 o 4 veces, tuve 2 intentos de hacerlo porque me dijeron, sí, aquí está, dámela, la preparé, la enviamos y nunca se programó, nunca se hizo, otra vez lo mismo y ahí se quedó. Y antes, en el 2018, a finales de 2018, el Señor abrió la puerta para que no fuera una página, sino que fuera un canal de YouTube, algo que jamás me hubiera imaginado. Y empezamos con mi esposo en esa tarea que por el momentito está en pausa, pero yo sé que Dios va a abrir nuevamente esa puerta para hacer ya no solo un texto que trasladara una receta, que trasladara un consejo, que trasladara algo para la mujer, sino un video con enseñanza que pudiera llegar no solo a mujeres cristianas, sino a la mujer y dejarle una porción, una bendición para aprender esa función de mujer, esa función de madre, conforme a los planes y los propósitos de Dios. Yo sé que en su momento Dios va a dar otra vez el estartazo para seguir, pero mi petición era esta, pequeñita, de forma, una página, ¿verdad? Un texto, y Dios me regaló esto. Y es una demostración de que Dios verdaderamente da más abundante de lo que pedimos o entendemos, conforme el poder que tenemos dentro, conforme el poder que le permitimos que obre, un poder de fe, un poder que no duda, un poder de la certeza que Dios es fiel y que nunca falla y que podemos confiar en Él plenamente. Lucas 18:27 dice, y Él le respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y miren, este es otro verso de los que tenemos que tener clarísimos. Cuando los imposibles se levanten frente a ti, tú tienes al Dios de los imposibles. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo hace en un segundo. Dios lo hace con solo una orden. Dios lo hace en el instante, si así lo desea. Nada hay imposible para Dios. El problema es que nosotros limitamos el poder de Dios con el poder de nuestra mente, con nuestra mente limitada y pequeña que tenemos. Pero verdaderamente, nada hay imposible para Dios. Así que cuando tú veas un imposible delante de ti, gózate, porque tú tienes al Dios de los imposibles del lado tuyo. Y si tu imposible se alinea al plan perfecto que Él ya trazó para tu vida, al plan perfecto que Él ya vio de antemano, solito se va a dar, sin que tú tengas que hacer mayor cosa que confiar plenamente en Él, reposar en Él y esperar en Él. Lucas 1:37 dice, pues nada es imposible para Dios. ¿Y qué es nada? Nada. ¿Será que hay algo que Dios no puede hacer? No. ¿Será que Dios no puede actuar contra una enfermedad terminal? No. ¿Contra un diagnóstico médico? No. ¿Contra una escasez extrema? No. Contra lo único que Dios no puede hacer es contra una falta de fe, contra incredulidad. Contra eso Dios no puede, porque no lo dejamos, porque nosotros mismos limitamos su poder. Así como ese hombre, Jesús era capaz
Y lo vemos más adelante cuando le ordena al demoniado, porque ya no leímos esa parte. Pero después dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Y al instante, dice, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba la multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y vemos que en el instante el espíritu inmundo tuvo que salir. Entonces, cuando nosotros reconocemos esa incredulidad, reconocemos que nosotros somos los que estamos estorbando que Dios haga la obra que de antemano ya preparó, al instante el Señor da la orden y los cielos se abren. Las puertas que estaban cerradas se abren. Los caminos que no habían se hacen. Donde no había salida, Dios da la salida y da sobreabundantemente. No, tal vez escasamente como lo estábamos pidiendo, ¿verdad? Como decía el hombre, Señor, si eres capaz, si tú puedes, si tú consideras. No, con abundancia, con autoridad, con el estruendo de su voz, se abren esas puertas que estaban cerradas. Se cumple lo que has estado pidiendo y clamando. Pero nos toca a nosotros hoy el rendirle al Señor nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, nuestra poca fe, nuestra duda, para que sea el poder de Dios que obre a través de nosotros. Así que pidámosle al Señor que nos auxilie, que derrame de su gracia y su favor sobre nuestra vida en el nombre de Jesús. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, Señor, por tu inmensa misericordia, Señor. Porque tú das, Señor, más abundantemente de lo que podemos pedir o entender, Señor bendito, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso, Señor. Hoy reconocemos, mi Dios, que a veces, como este hombre, Señor, tenemos duda, fallamos, Señor, te fallamos a ti, al no creer, Señor, al dudar, al dejar que la incredulidad robe terreno, Señor, al hacernos, Señor, vulnerables, Señor, a la falta de fe, Padre bendito. Te pedimos, mi Dios, que cambies nuestra forma de ver nuestra situación, nuestro entorno, Señor, para que ya no veamos con nuestros ojos, sino que veamos con los tuyos, Señor, para que podamos aprender a confiar plenamente en ti, Señor, que eres todopoderoso para obrar, Señor, milagros, maravillas y prodigios en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, hoy ponemos nuestra vida en ti, Señor, nuestros planes en ti, nuestras peticiones delante de ti, nuestros anhelos, nuestros sueños, sabiendo que podemos confiar plenamente en ti, Señor, y reposar en tu infinita misericordia, en tu gracia y en tu favor, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Desde ya te damos gracias y te damos a ti la honra y la gloria por los milagros que vamos a recibir, Señor. En el nombre precioso de Jesús, por esas puertas que tú vas a abrir, Señor. Por esa sanidad que tú vas a permitir, Señor. Por esos diagnósticos que tú vas a cambiar, mi Dios. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Y aprovechando, Señor, este momento, clamamos a ti, Señor, por misericordia, Señor. Por nuestra tierra, Señor, por el planeta entero, Señor, suplicándote, Padre, que esta pandemia, que esta enfermedad, Señor, retroceda, Señor, que a la orden de tu voz, Señor, cuando tú des la orden que retroceda, que se anule, que se cancele, Padre bendito, termine esta plaga, mi Dios. En el nombre precioso de Jesús, apelamos a tu misericordia, Señor. Clamamos por tu misericordia, Señor, por esta sanidad, Padre. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que están en los hospitales, Señor, enfermos, Señor, desahuciados, Señor, donde sus vías respiratorias ya no responden, Señor, y desahuciados también de cualquier enfermedad, Señor, contra cualquier diagnóstico médico. Da tú la orden, Señor, envía esa palabra, mi Dios, ayuda a esos corazones para que en medio de su necesidad puedan confiar en ti, reposar plenamente en ti, Señor, y recibir su milagro, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Padre bendito. Desde ya, mi Dios, rendimos a ti toda obra, toda gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias les damos, hermanos, por este tiempo que el Señor preparó. Y si Dios lo permite, si todavía no nos reunimos en la iglesia presencialmente, nos vemos el próximo martes por este mes. Bendiciones.